¿Alguna vez te has preguntado qué es el alma? ¿Será que acaso perece con la muerte del cuerpo o sigue existiendo? ¿O será cierto que cuando morimos nuestras almas van a un lugar de descanso y permanecen inconscientes hasta la segunda venida de Jesucristo? ¿O por el contrario, vamos al infierno, el purgatorio o el cielo como sostiene la Iglesia Católica? Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Sean bienvenidos a Catequista RD. Soy Roberto Rondón, catequista católico, y hoy quiero compartir con ustedes este apasionante y tan controvertido tema sobre el alma humana. Algunos afirman que el alma deja de existir con la muerte del cuerpo, otros dicen que el alma va a un lugar de descanso y que nada sabe de sí, como el que cae en un estado de coma espiritual. Pero, ¿qué dice la Biblia y la Iglesia Católica? Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, no te cuesta nada y me ayuda muchísimo. Sin más que agregar, comencemos. Todo ser humano es consciente de su existencia, a no ser que se encuentre en un estado de coma. Somos conscientes de esa parte espiritual de nuestro interior. Actos como amar a otros manifiestan la dimensión espiritual en el ser humano. Tanto creyentes como no creyentes en Dios hemos reconocido la existencia del alma, con la diferencia de que los no creyentes, llamados ateos, digan que el alma humana sigue existiendo después de la muerte, equiparándola al alma animal que sí perece con la muerte. Porque de afirmar que el alma humana sigue existiendo después de la separación del cuerpo, tendrían que afirmar que Dios existe y por lo tanto prefieren negar la inmortalidad del alma. Ahora bien, ¿qué es el alma? La Iglesia Católica entiende el concepto de alma de la siguiente manera. El término alma designa en la Sagrada Escritura la voluntad humana o toda la persona humana, pero también designa todo lo más íntimo de la persona y aquello que tiene más valor en ella, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. Por otro lado, la Biblia en Génesis 2:7 nos enseña que el hombre es unidad de cuerpo y alma, pues dice: entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo e insufló en sus narices un aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Lo que viene a continuación te va a sorprender, porque todos somos conscientes de tener un alma, pero la mayoría desconoce los componentes del alma llamados potencias. Las potencias del alma humana son 3: entendimiento, memoria y voluntad. Con estas 3 potencias, el alma realiza todas las operaciones espirituales, estando nuestro cuerpo sujeto a ellas. El entendimiento es la potencia con la que cada persona puede razonar, discernir y comprender la realidad a la luz de la verdad para realizar la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este mundo, al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente. Por otro lado, la memoria es la facultad del alma que permite recordar y almacenar conocimientos, experiencias y en especialmente las verdades de la fe y la presencia de Dios en nuestras vidas. Imagínate la primera vez que tuviste un encuentro maravilloso con Dios. Recordarlo te llena de gozo y alegría. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides nunca de sus beneficios. Y en la liturgia eucarística, además de que Cristo se hace presente entre nosotros, traemos a la memoria la mayor prueba de amor de Dios hacia nosotros, el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Por último, pero no menos importante, la voluntad. Esta nos permite decidir y elegir de manera libre y consciente. En nuestra vida constantemente estamos tomando decisiones. Si me tomo un vaso de agua o no, si lo hago ahora o más tarde, si acepto a Jesucristo o lo rechazo, si hago la voluntad de Dios manifestada en un acto de amor al prójimo o no. De hecho, San Pablo dice: el querer está en mí, pero no el hacer el bien. Cabe destacar que cuando decimos que nuestra alma necesita purificación, lo decimos en todo el sentido de la palabra, porque el entendimiento se puede entorpecer, la memoria atrofiar
y la voluntad viciar. En este sentido, el Señor Jesús nos enseña que el alma necesita purificación cuando dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esto implica la purificación de las tres potencias del alma. Y de una manera muy breve, te voy a decir cómo purificar las tres potencias del alma. El entendimiento se va purificando en la medida que hacemos meditación de la palabra de Dios y oración mental. La memoria mediante la oración vocal, como por ejemplo rezar el Santo Rosario, y la voluntad mediante la oración contemplativa. Dicho esto, respondamos ahora una de nuestras preguntas: ¿el alma perece con la muerte del cuerpo o sigue existiendo? Existen dos tipos de muerte: la muerte del cuerpo y la muerte del alma. La muerte corporal se produce cuando el alma se separa del cuerpo, porque el cuerpo ya no tiene las condiciones suficientes para que el alma permanezca en él. Imagínate a una persona que le da un paro cardíaco o a una persona que lo decapitan. Ya no existen las condiciones para que el alma permanezca en el cuerpo. Entonces se produce la muerte del cuerpo. Cuando Dios dijo: polvo eres y al polvo volverás, señaló la muerte del cuerpo. Ahora bien, la muerte del alma consiste en la pérdida de la gracia de Dios, es decir, en la separación del alma con Dios debido al pecado mortal. Esto no significa de que el alma deje de existir, sino que sufre una muerte espiritual que consiste en la condenación eterna, es decir, la separación de una vez y para siempre del hombre con Dios. Cabe recordar que Jesucristo es la vida verdadera, de modo que morir sin Cristo es estar muerto y morir con Cristo es tener vida eterna. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Es una clara referencia a la muerte espiritual como consecuencia del pecado. En este sentido, el Señor Jesús nos ha enseñado que el alma sigue existiendo, aunque el cuerpo muera. En Mateos 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esta afirmación del Señor muestra el aspecto inmortal del alma y espiritual. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz, descendió a los infiernos a predicar a todas las almas desde Adán hasta su muerte en la cruz. La Escritura dice: porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En él se fue a predicar también a los espíritus cautivos en otro tiempo incrédulos, cuando en tiempos de Noé les esperaba Dios pacientemente, mientras se construía el arca. En ella unos pocos, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Con este pasaje, no debe quedarnos dudas de que el alma sigue existiendo después de la muerte corporal, y además seguiremos estando conscientes de nosotros. Pues, ¿qué sentido tendría que las almas estuvieran inconscientes y que Jesucristo les predicara? No tiene sentido. El alma, la gracia y el pecado. Pasando a otro punto, cuando Dios creó al hombre, lo creó en estado de gracia. El hombre no tenía pecado, pero ¿qué es la gracia y qué es el pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1996, dice: la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, hacernos hijos suyos, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Y la Biblia lo dice de la siguiente manera: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. De modo que el que está en gracia de Dios participa de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo que habita en él. Y todo gracias a Jesucristo nuestro Señor, que nos redimió dando su vida en la cruz para que esto fuera posible. Entonces, ¿qué es el pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice de la siguiente manera: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Muy acertada la definición de la Iglesia,
Porque imagínate a una persona aferrada al dinero. Lo más probable es que por amor al dinero se aleje de todos por miedo a que le pidan o tener que ayudar con sus bienes a los que no tienen nada. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. De modo que el pecado es la desobediencia contra Dios, es el quebrantamiento de los mandamientos del Señor. Pasemos ahora a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué pasa después de la muerte corporal? ¿A dónde va el alma? Para muchos, resulta difícil creer en la existencia del infierno, ya que es una realidad aterradora. Imagínate estar sufriendo eternamente, sintiendo constantemente que un fuego insoportable te consume sin poder ni dejar de existir. El simple hecho de pensarlo me deja sin respiración. Bueno, pero imagínate por otro lado esto que es mucho mejor. Imagínate en un lugar en donde hay pura paz constantemente, donde no hay dolor ni ningún tipo de sufrimiento, sino más bien puro gozo constante, pura alegría, puro amor y felicidad, en donde tus ojos contemplan una belleza indescriptible, que es Dios, que te produce una felicidad que no quieres dejar ni la más mínima milésima de segundo. Se me llena el alma. Quisiera estar con Dios. Cuando se produce la muerte corporal, el alma inmediatamente es llevada al juicio particular. Hay un sinnúmero de testimonios de personas místicas que han tenido experiencias dadas por Dios para que nos la cuenten. Modestia y aparte de que lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. También el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o el rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Todo hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna desde el momento de su muerte en un juicio particular. Que aceptaste a Jesucristo y te arrepentiste y viviste conforme a su palabra en la iglesia de Dios vivo, irás al cielo, porque felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8, una promesa para los que alcanzan el cielo. Pero, por el contrario, si lo rechazaste y te rehusaste a obrar bien, irás al infierno, y te dirán: apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Ahora bien, si aceptaste a Cristo y moriste en gracia de Dios, pero sin completar tu purificación, tendrás que ir al purgatorio por el tiempo que sea necesario. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Y una vez completa tu purificación, tendrás el gozo eterno con Dios. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio. Si su obra arde, sufrirá el daño. Sin embargo, él se salvará, pero como a través del fuego. Es evidente que está hablando de una purificación después del juicio particular. En conclusión, somos una unidad de cuerpo y alma. Fuimos creados en la gracia de Dios y por el pecado perdimos tal gracia. Pero por el sacrificio de Cristo recuperamos la gracia de Dios, y si morimos en gracia de Dios, vamos al cielo. Si morimos en pecado mortal, iremos al infierno. Y si morimos en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, iremos al purgatorio para luego llegar al cielo. Hemos visto que es el alma y sus tres potencias: entendimiento, memoria y voluntad, y cómo purificarlas mediante la meditación, oración mental, oración vocal y la contemplación. Así que dedícate a santificarte, a ser santo, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es nuestra vocación. La meta es el cielo. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas el siguiente video de formación en la fe del Catequista RD. Te agradecería que compartas este contenido y le des like para que YouTube lo siga recomendando a otras personas. Me gustaría saber si quieres algún tema en especial. Déjalo en los comentarios, por favor, y con gusto estaré elaborándolo.
Si te sientes animado a confesarte para recuperar la gracia de Dios y en dado caso que la hayas perdido, mira este otro video en donde explico cómo hacer una buena confesión. Que Dios te bendiga a ti y tus familiares. Hasta luego.